Aconteció Jesús pasando por el monte de Genezaret, y en aquel lugar, dice la palabra de Dios, se amontonaba multitud de personas. Alabado Dios, santo Dios, dice su palabra, Señor, que se amontonaban. Cuando la palabra de Dios dice amontonar, es cuando se ajunta, cuando son personas, son grupos de personas, como cuando empujan, cuando hay demasiadas personas, cuando están casi una arriba de otra. Entonces dice la palabra del Señor, alabado Dios, gloria a Dios, que Jesús estaba pasando por Genezaret, por el lago de Genezaret, en aquel lugar. Y cuando las personas se llenaban allí, esa multitud, dice la palabra de Dios, que él puso la mirada en dos barcas que estaban en la orilla del mar. Gloria a Jesús, alabado Dios. Y dice que él puso su mirada en esas dos barcas que estaban en la orilla, y le dijo que la pusieran un poquito más a la orilla, porque estaban pegadas del suelo. Gloria a Dios, un poquito más para adentro, gloria a Dios. Y dice que allí estaba Pedro. Pedro Pedro venía de la noche, estaba lavando las redes. Quiere decir que ellos habían llegado de hacer la pesca a medianoche. Pedro había llegado de él, y Jacobo y Juan estaban pescando en la noche, ya estaban en ese lugar lavando las redes. Entonces dice su palabra que Jesús se subió a la barca. Gloria a Dios. Entonces se puso a predicarle a esa gran multitud. Gloria a Dios, de arriba de la barca. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor que cuando él terminó de predicarle a la multitud, entonces él le dijo a Pedro, Pedro, boga mar adentro. Gloria a Dios. Pero Pedro le dijo, oh Señor, pero ya nosotros hemos llegado, ya nosotros llegamos anoche de pescar, le quiso decir. Ya nosotros estábamos lavando las redes, pero no hemos pecado nada, le quiso decir, porque estaban lavando las redes, gloria a Dios. Pero el Señor le dijo a Pedro, Pedro, moga mar adentro, gloria a Dios. Pero Pedro más o menos obedeció a Dios, obedeció al Señor, gloria a Dios. Pero dice Pedro que le dijo al Señor, yo lo haré en tu nombre, gloria a Jesús. Y dice que cuando Pedro tiró la red, de gloria a Dios, entonces Pedro se quedó impactado de lo que estaba viendo. Dice, yo había visto milagro, porque ya Pedro había visto milagro, gloria a Dios. Ya Pedro conocía de Jesús. Dice la palabra de Dios que ya Pedro conocía, porque ya Jesús un día le había sanado la suegra, gloria a Dios. Y ya Pedro había visto milagro. Pedro dijo, yo he visto milagro, pero yo no había visto cómo los peces obedecen la voz de Dios, gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios que él se quedó de una manera impresionado. Eso es algo como que llegó a su corazón muy profundo, algo que se impresionó mucho. Dice, yo no había visto que los peces obedecen la voz de Dios, de Jesús, cómo obedecen. Y dice que fue una pesca tan grande que se impresionó de una manera que era algo tremendo, gloria a Jesús. Dice que fue una pesca que pescaron tanto que la barca, vieron otro barco cerca y le dijeron que lo ayudara, gloria a Jesús. Y dice en aquel lugar que, dice la palabra de Dios, que ellos pusieron esa pesca también en el otro barco. Dice que las redes se querían romper de tanto que ellos veían esa noche, de tanta pesca, de tantos pescados que habían tenido ellos esa noche, gloria, que habían pescado, gloria a Jesús. Entonces dice la palabra de Dios que fue algo que impresionó al corazón de Pedro de una manera tan grande, porque dijo, yo he visto milagros, pero yo no había visto cómo los peces obedecen la voz de este hombre, de Jesús, del Señor. Y eso fue algo que lo impresionó tanto que él se tiró de rodillas y le dijo, Señor, apártate de mí, porque yo soy un hombre pecador. Gloria a Dios, dice la palabra de Dios. Y él se tiró de rodillas, pero el Señor le dijo a él, Pedro, no temas. Gloria a Jesús, alabado Dios. Entonces dice la palabra de Dios que cuando ellos tuvieron esa grande pesca, llegaron a la tierra, al lugar donde iban a llevar la pesca,
y dejaron todo ahí. Y dice la palabra de Dios que que Pedro lo siguió. Gloria a Dios. Jacobo y Pedro y Juan lo siguieron a Jesús, porque ellos habían visto maravillas grandes en Dios. El Señor había hecho muchos milagros en aquel lugar. Gloria a Dios, pero Pedro no sabía que Dios estaba tratando con la vida de él. Gloria a Dios, Dios trata con cada vida de cada persona. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor viene a nuestra vida, gloria a Dios, nosotros estamos vacíos. Así quiere decir que cuando Cristo vino a esa barca estaba vacía. El Señor nos encuentra lleno de frustraciones, de cosas que antes queríamos hacer y no nos salía y no podíamos hacer nada. Porque la palabra de Dios dice que sin Dios nada podemos hacer. Cuando nosotros estamos en el mundo sin Dios, a veces queremos hacer muchas cosas y nada nos sale. Porque la palabra lo dice clara, sin Dios nada podemos hacer. Gloria a Dios. Pero después que venimos a la palabra del Señor, que andamos con el Señor, que ya el Señor está en nuestra vida, dice que todo lo podemos hacer. Todo lo puedo en Cristo. Gloria a Dios, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiere decir que todo lo puedo. Gloria a Dios, alabado Dios. Cuando estamos caminando ya con el Señor, ya la vida cambia del hombre. Porque cuando Dios viene a nuestra vida, ve una vida que tenemos nosotros como ser humano lleno de frustraciones, de tantas cosas que queríamos hacer, no nos salían. Una vida vacía. Estamos viendo tanta vida vacía en el mundo. Gloria a Dios, por eso muchos toman y cogen y se quitan la vida, porque a veces son gente que tienen dinero, tienen riqueza, tienen todo. Y uno dice, pero ¿cómo? Si esa persona es tan rica, con tanto dinero, ¿cómo se quitan la vida? Porque hay algo que al hombre le hace falta, que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros necesitamos que el Señor entre a nuestra vida para que el Señor llene ese vacío y todas las necesidades que hace falta. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús vino a la barca, vio como quien dice la barca vacía y vio la vida de Pedro. Quizá Pedro, una persona casada con su familia, y el Señor viendo que Pedro quizá necesitaba alimentación, llevar el pan a la mesa, los peces a la mesa de su familia. Quizá vio este hombre con necesidad, gloria a Jesús, pero el Señor llegó a la vida de Pedro y Pedro fue bendecido en gran manera, gloria a Dios. Nosotros así somos nosotros los seres humanos. Nosotros cuando Cristo viene a nuestra vida, nosotros somos llenos de bendiciones, hermano. Todo es a bien de nosotros, para bien. Todo cuando Cristo viene, todo cambia. Por eso es que cuando Dios viene a la vida del hombre, todo cambia. Todo tiene que cambiar en la vida de la persona. Gloria a Dios, alabado Dios. Bendito sea tu nombre, Señor, porque eres grande y poderoso. Dice la palabra del Señor que Jacobo y Juan y Pedro siguieron a Jesús. Cuando nosotros venimos a los caminos de Dios, hermano, nosotros a veces hagamos cosas en el mundo, pero cuando venimos a los caminos de Dios tenemos que dejar todas esas cosas que hacíamos antes. Gloria a Dios, porque tenemos que seguir a Cristo, seguir hacia adelante. Hay cosas que a Dios no le agradan a veces cuando llegan las dudas. Y cuando llegan la duda a nuestra vida, a pesar que estamos en los caminos de Dios, nos desenfocan del camino, nos desenfoca de la mirada del Señor hacia el Señor. Gloria a Dios. Por eso que la duda, cuando llega a nuestra vida, tenemos que echarla fuera de nuestra vida. Alabado Dios. Dice la palabra de Dios que Pedro en un momento dudó del Señor. Gloria a Dios, entró duda. Dice la palabra que cuando a aquel lugar, cuando estaban en el mar, gloria a Dios, que vino la tempestad y Pedro estaban durmiendo, los discípulos, cuando el Señor le dijo, ven Pedro, dice que vino en el momento que tenía la mirada en Dios, y en ese momento cuando él tenía la mirada de Dios, en un momento él dudó y se hundió. Cuando nosotros estamos en los caminos del Señor, tenemos que tener la mirada en Dios siempre, porque si quitamos la mirada de nuestro Señor en un momento por algo que nos hace quitar la mirada, nos vamos a hundir. Quiere decir que nos vamos a desviar del camino. Gloria a Jesús. Bendito Dios. También hay cosas también que a Dios no le agrada cuando nosotros estamos en los caminos de Dios y sentimos miedo. No podemos sentir miedo cuando estamos en los caminos del Señor, porque el Señor está con nosotros, gloria a Dios, como poderoso gigante. Él está ahí para pelear nuestra batalla y para todo. Él nos suple todas necesidades. Cuando Cristo viene a nuestra vida, toda necesidad, todo lo que hace falta, el Señor lo pone, todo lo suple. Gloria a Dios, bendito Dios, santo Dios. Asimismo, dice que Pedro quizá pescaba, pero quizá, lo que quiere decir que Pedro quizás lo que pegaba era en la orilla, pececito.
y quizá por eso que tenía escasez siempre. Hoy en día el Señor manda a la iglesia que pesque, bogue mar adentro. Gloria a Dios. A veces nosotros nada más venimos, cantamos un corito, nos vamos para la casa y todo está bien, estamos en la orilla, gloria a Dios. Pero Dios quiere cosas más grandes que esa. Dios quiere cosas más profundas. Dios quiere que nosotros bogamos mar adentro, que nos metemos en la profundidad de gloria a Dios. Allí en la profundidad Dios nos va a enseñar a luchar contra la ola, contra el mal cuando vienen hacia nosotros. El Señor nos va a enseñar a pelear la batalla, gloria a Dios. El Señor nos va a enseñar que a través del proceso de los vientos contrarios, a través de las pruebas, el Señor nos va a enseñar a fortalecernos y cómo lidiar con esa prueba, cómo lidiar cuando vienen los vientos contrarios, cómo lidiar. Quiere decir que nos va a perfeccionar en eso, nos va a ayudar cada día a fortalecernos cuando vengan las pruebas a nuestra vida. Gloria a Dios, por eso es que Dios nos prepara cada día. Todo hombre que Dios llama, toda persona que Dios llama, Dios lo capacita, gloria a Dios. Dios capacita a cada persona que llama, dice la palabra de Dios, gloria a Jesús. Todas personas que Dios llama, Dios lo prepara el camino, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque mire, vemos la vida de David. David era un muchacho que estaba con la oveja. Estaba en aquel monte pastoreando ovejas, pero él no sabía que Dios lo estaba preparando, gloria a Dios, para pelear. Él peleaba con los leones, pero Dios lo está preparando para pelear con gigantes, gloria a Dios. A Pedro lo llevó el Señor al mar, a pelear contra la ola del mar, quizá a buscar los peces, pero quizás allí habían olas fuertes, habían viento en aquel lugar. Y Dios llevó a Pedro a ese lugar para que cuando Dios lo iba a hacer pecador de hombre. Quiere decir, para que cuando lleguen las tempestades, los problemas, la dificultad, los vientos contrarios, para que él sepa cómo lidiar con eso y cómo salir a flote. Gloria a Dios. Así mismo Dios quiere cada día tratar con nosotros para prepararnos, para fortalecernos, para cuando lleguen los problemas, seguir firme en los caminos de Dios, gloria a Dios. Por eso a veces las pruebas hacen falta, gloria a Dios, porque cuando llegan las pruebas es para fortalecernos cada día. Bendito sea tu nombre, Señor Santo Dios, bendito sea Dios, alabado Dios. A veces se nos olvida quién está con nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el Dios Todopoderoso, que es un Dios poderoso, gloria a Dios, bendito Dios. A veces hablamos de la palabra de Dios, leemos la Biblia y vemos grandes hombres, cómo Dios lo usaba, cómo Dios hacía cosas grandes cosas, grandes, poderosas. Y a veces nosotros nos quedamos mirando y nos emocionamos porque vemos que Dios hizo cosas grandes con aquellos hombres. Cuando habla de Moisés, que Dios abrió el mar. Cuando habla de Job, cuando las pruebas de Job, dice que Dios después le suplió tantas necesidades, le suplió todo lo que perdió. Cuando vemos, alabado Dios, la vida de Abraham, como Dios le dio un hijo. Gloria a Dios, alabado sea Dios. Como vemos tantas cosas de tantos hombres, como de Moisés cuando llevó cuando abrió el mar. Como vemos tantas cosas con grandes hombres en la Biblia, cuántas cosas grandes Dios hizo. Asimismo, Dios está haciendo cosas grandes en nuestra vida y lo va a hacer más grande que lo que hizo con ellos, gloria a Dios. Lo que pasa es que a veces las dudas vienen a nuestra vida y eso no es agradable a Dios. Y a veces desconfiamos, a veces como que la duda llegan a nuestra vida y eso no es agradable al Señor. O viene el miedo, a veces viene miedo. Y no sabemos que Dios está ahí con nosotros. El Señor pelea nuestra batalla y Dios todo lo puede hacer. Gloria a Dios. Dios es que cuando Dios nos manda, Dios nos respalda. A veces cuando Dios nos manda a un lugar, nosotros creemos que nosotros somos los que lo hicimos. No, Dios es el que lo hace, pero lo que pasa es que Dios se manifiesta su gloria. ¿Sabe por qué? Por la obediencia. Por la obediencia que nosotros ponemos en la mano del Señor. Gloria a Dios. Por eso que Dios quiere la obediencia en su pueblo cada día. Obedecer a Dios en todo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor, grande Dios. Asimismo le digo que el poderoso de Israel está con nosotros. Y Dios va a hacer grandes cosas en nuestra vida cada día. Y van a ser más grandes de lo que Él hizo en aquellos tiempos con aquellos grandes profetas. Gloria a Dios. Lo único que tenemos que quitar de nuestra vida es la duda y el miedo. Y seguir hacia adelante cada día. Alabado sea el Señor, poderoso Dios. Bendito sea tu nombre, Jesús. Amén.